Un saludo muy especial para todos los que a esta hora sintonizan Paz Estéreo 88.8 FM, la emisora comunitaria de la Arquidiócesis de Ibagué, y que siguen la transmisión de las redes sociales de la Arquidiócesis en Facebook y en YouTube. Estamos en el Jueves Santo, comenzamos el Tríduo Pascual y tenemos la oportunidad de celebrar vivamente los misterios de nuestra fe. Hoy, Jueves Santo, con unos temas muy importantes: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el mandamiento de la caridad y todo lo que la Iglesia en la liturgia nos invita a vivir hoy, Jueves Santo. Hoy tenemos la oportunidad de compartir este momento con el Padre Luis Fernando Aguirre y vamos a vivir desde la experiencia de la palabra, desde el testimonio sacerdotal, desde el compartir lo que significa este Jueves Santo de una manera especial, el don de la Eucaristía, el don y misterio de la Eucaristía. Padre Fernando, gracias por estar aquí. Padre John Jaime, y a todos los que a esta hora de día también nos sintonizan en este día tan especial del Jueves Santo, un saludo muy cariñoso de parte también de la Arquidiócesis de Ibagué, de los sacerdotes, que hoy vivimos un día también especial, porque es un día que tiene mucho que ver con nosotros, la Eucaristía, el sacerdocio y, como ya decía el Padre John también, el mandamiento de la caridad. Me alegra mucho poderlos acompañar y qué bueno que podamos compartir acerca especialmente del don tan importante que nos ha dejado Jesús en este día, como es el regalo de la Eucaristía. Podríamos decir que el Jueves Santo tiene como temas centrales, bien lo decía usted, la institución de la Eucaristía, un don, un día sacerdotal, la institución del mandamiento del amor, de la autoridad como servicio, y esto tiene siempre una implicación continua en la vida de la Iglesia, de cada cristiano, un día muy importante. Sí, yo quisiera que empezáramos, Padre John Jaime, con todos los que hasta ahora estamos unidos, el texto del Evangelio que hoy se proclama en la misa, en la Cena del Señor, es el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y quisiera referirme al primer versículo. Dice el evangelista: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así comenzará el Evangelio de este día, en la misa que celebramos, repito, en las horas de la tarde, la misa en la Cena del Señor, con la cual además termina la Cuaresma y empezamos el Santo Tríduo Pascual. Y yo creo que estos tres elementos que hemos mencionado, el mandamiento de la caridad, el sacerdocio, la Eucaristía, tienen que ver con este amor hasta el extremo de Jesús, que nos ama y se quiso quedar con nosotros en la Eucaristía, que nos ama y ha participado de su sacerdocio de manera especial y de forma ministerial, algunos llamados, no por, como decía el santo cura de Ars, no por nuestras virtudes, sino a pesar de nuestros errores. Y el mandamiento de la caridad, que no es otra cosa que la invitación que Jesús nos hace a amarnos como Él nos ha amado. Con este texto del amor hasta el extremo de Jesús, iniciamos este Santo Tríduo Pascual, y de manera muy particular la celebración de hoy, Jueves Santo, en la Cena del Señor. Y es que viene usted mencionando el inicio de la proclamación del Evangelio de este jueves en la misa vespertina de la Cena del Señor, y viene a mi corazón esa expresión que también en el Evangelio de San Juan encontramos: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y ustedes son mis amigos. Hay un ambiente en el Jueves Santo de profunda intimidad. Jesús sentado a la mesa con sus apóstoles, celebrando la Pascua, Jesús revelando ese misterio de lo que va a acontecer, y los apóstoles quizás sin comprender lo que estaba pasando, pero después nos van a dar el testimonio a través de los Evangelios, del Nuevo Testamento, del don que hoy vamos a centrarnos en la meditación, el don de su presencia, la presencia real de Cristo en este misterio de la Eucaristía. Así es, y esta cita que el Padre ha mencionado hace parte de lo que llamamos el discurso de despedida de Jesús, los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan. El capítulo 15, versículos 12 y 13 y 14, es esa invitación de Jesús unida a ese mandamiento. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros
como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. De manera que viene también aquí un compromiso muy grande de poder cumplir en nuestra vida la palabra de Jesús para poder ser sus amigos y poder ser amados realmente por Él y poderlo amar en ese cumplimiento de su palabra. O sea, aunque reflexionemos en este Jueves Santo estos tres temas, el tema de la Eucaristía, del sacerdocio, de la caridad, están íntimamente unidos. Claro, porque es como ese amor de Cristo que por nosotros se ha querido quedar en esas tres realidades y en ese compromiso que tenemos todos de amarnos como Él nos ha amado. Es muy interesante porque, digamos, la novedad real es esa, como yo los he amado, porque incluso en otras corrientes filosóficas, en fin, de la época, ya existía eso, hay que amarnos, hay que respetarnos, hay que valorarnos, pero la novedad consiste en eso, en que Él es el modelo de ese amor que debemos tenernos entre nosotros. Vamos entonces a entrar en el tema específico de este momento, que es el tema de la Eucaristía. Y quisiera introducir este tema, Padre Fernando, con la expresión que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, el versículo 14 sobre todo, cuando se dice que cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Exacto, y viene otra vez, igual que leíamos en Juan 13, es en el ambiente de la Pascua. Y eso es muy importante también, reconocer que la Pascua que Jesús celebra con los discípulos es la Pascua propia de la fe judía, que estaba mandada por Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, que es el texto de la primera lectura de hoy también, Jueves Santo, en la Cena del Señor, y allí está mandada cómo debe celebrarse la Pascua. Lo que va a hacer Jesús con sus discípulos es celebrar esa Pascua propia de ellos como judíos, pero inaugurar una nueva cena pascual. Y ahí encontramos entonces unos elementos. Sin duda alguna, esta no era la primera Pascua que Jesús celebraba con sus apóstoles, con sus discípulos, pero hay una novedad en esta Pascua que nos relatan los evangelistas y que la Iglesia reconoce como no la misma Pascua judía, sino la novedad que nosotros también celebramos. ¿Dónde está esa novedad? Claro, la novedad es que hay muchas novedades y Jesús lo dice al momento de entregar el cáliz con el vino que será su sangre. Esta es la sangre de una alianza nueva, ya lo está diciendo. Quiere decir que había una anterior, pero esta es nueva, pero además es eterna. Por lo tanto, la anterior era una Pascua pasajera. Y la novedad además también es que el cordero que se inmolaba en la Pascua judía ahora es Jesús. Él lo dice cuando Juan Bautista da testimonio de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el nuevo Cordero, es la nueva Pascua, y así se inaugura una nueva realidad de una Pascua cristiana que está sostenida, por supuesto, en el sacrificio de Jesucristo. Padre, si hacemos una referencia al testimonio apostólico de esta nueva Pascua, la nueva alianza, la alianza eterna, una alianza sellada ya con la sangre del Cordero de Cristo, una Pascua que se hace comida también, tomen y coman. ¿Qué tal ese testimonio que nos presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios? Que es la segunda lectura de hoy. Nosotros hoy vamos, y es muy bonito eso, como la Iglesia nos regala estas lecturas de la palabra de Dios. La primera lectura es del capítulo 12 del libro del Éxodo, que habla del mandato que Dios da al pueblo de Israel a través de Moisés de celebrar la Pascua. Y lo dice, y esto lo harán todos los años, como un momento también de conmemorar ese acontecimiento muy importante del paso del ángel liberador, del ángel exterminador, para que el pueblo pudiera salir de su esclavitud en Egipto. Luego la segunda lectura es ese primer testimonio que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, encontramos el primer testimonio escrito del Nuevo Testamento acerca de las palabras de Jesús en la última cena. El relato de la institución de la Eucaristía con las palabras de Jesús en la cena
lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, es decir, los evangelistas sinópticos. Y en la primera carta a los Corintios, Juan no trae el relato de esas palabras de Jesús, pero el testimonio más antiguo es el de Pablo en la segunda lectura que vamos a escuchar hoy, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hacia el año 55 se cree que fue escrita esta carta y que por lo tanto contiene este testimonio. El testimonio que sigue será el de Marcos unos 10 años después. Y es muy interesante porque Pablo no estuvo en la última cena. Él dice que recoge una tradición que a su vez transmite. Es decir, él conoció de viva voz de los apóstoles que estuvieron allí esta tradición que ahora quiere transmitir. También nosotros hoy, años, siglos después, reconocemos como el testimonio de Pablo que presenta en esta primera carta a los Corintios capítulo 11, versículos del 23 y siguientes, que lo que celebramos en el misterio de la Eucaristía es esto, es lo que dice Pablo, es el testimonio de los evangelistas y es el tesoro de la iglesia. Hoy creo que nos abre el corazón a la gratitud porque confesamos presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y dice el versículo 26 de esta primera carta a los Corintios capítulo 11, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Y aquí nos transmite el apóstol Pablo algo muy importante, y es que la Eucaristía es la actualización de ese misterio de la cruz de Jesús, de su muerte, de su entrega por amor a nosotros. Por eso la Eucaristía tiene muchos elementos muy importantes, pero hay uno que tal vez es el más importante y el más olvidado, y es que la Eucaristía es sacrificio, actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso los templos nuestros católicos están presididos por una cruz, por el crucificado, porque en el altar se actualiza cada vez que se celebra la Eucaristía ese sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros lo decimos al momento de presentar el pan y el vino. La comunidad nos responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Es realmente un sacrificio y la Eucaristía debe ser ante todo y debemos tener siempre presente eso, es sacrificio. El Papa Francisco hace unos años, meditando sobre la Eucaristía, decía que cuando llegamos a la Eucaristía es como si entráramos espiritualmente al Calvario, a volver a experimentar los frutos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se vuelven para nosotros liberación, salvación y redención. Y aquí hay una nota muy importante que el Padre Fernando nos lleva a confirmar, a meditar, y es que para nosotros los cristianos la Eucaristía no es una memoria, un recuerdo de algo pasado que nosotros imitamos. No es un recuerdo de algo que pasó y que se quedó en el pasado, sino la conmemoración es esa actualización, es aquí y ahora que acontece ese misterio único, decía el Padre, esa alianza nueva, esa alianza eterna. No es un recuerdo. No, es un memorial en el sentido judío, en el sentido propio de la fe judía, y es muy cierto, ¿no es cierto? Es un memorial que no es como para nosotros hacer memoria de algo que pasó, sino que en la fe judía, en la fe oriental, memorial es traer del pasado los frutos de eso que aconteció, que lo que sucedió sigue sucediendo ahora, sigue teniendo frutos, sigue teniendo consecuencias en el ahora. Y eso es lo que creemos, que en la Eucaristía, cada vez que celebramos la Eucaristía, se hace presente Jesucristo y renueva esos frutos de su único sacrificio en la cruz, de su única entrega por amor a nosotros. Mientras escuchamos esta canción eucarística, vamos a meditar estas palabras que compartimos en el Jueves Santo, hoy con el tema de la Eucaristía.
soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios el viñador. Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la Espíritu Regresamos en este Jueves Santo con la meditación, este ejercicio espiritual que estamos haciendo desde los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Ibagué,
Semana Santa en comunidad, Semana Santa como familia. Y hoy compartimos con el Padre Fernando este tema de la Eucaristía. Padre Fernando, usted decía una nota y era, San Juan es el único evangelista que no trae el relato de las palabras de Cristo allí en la última cena, pero nos presenta un capítulo muy especial, único, que es el capítulo 6. Además que es el único que trae, por ejemplo, el relato del lavatorio de los pies, que hoy se proclama, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo traen, pero sí trae después de iniciar, y habla de la última cena, pero no habla específicamente de esas palabras de Jesús que sí tenemos en los sinópticos. Pero como usted ha dicho, hay todo un capítulo que llamamos normalmente el discurso del pan de vida, el capítulo 6, aunque la parte propia del discurso del pan de vida comienza en el versículo 22. Primero tenemos el relato de la multiplicación de los panes y de los peces, los primeros 15 versículos. Del 16 al 21 Jesús camina sobre las aguas y a partir del versículo 22 hasta casi el final del capítulo tenemos las palabras de Jesús en el discurso del pan de vida. ¿Qué resalta este discurso del pan de vida? Que Jesús es comida, que hay que comer su cuerpo, que hay que tomar su sangre. Y esto escandalizó muchísimo a la gente que lo escuchaba. Incluso la cuarta parte del capítulo 6 es la reacción que tiene la gente a las palabras de Jesús. Y terminan diciendo, esta forma de hablar es dura, es difícil. ¿Quién puede creerle? En el discurso del pan de vida tenemos, es muy propio del evangelista San Juan, los signos. Hay 7 preguntas que hacen los judíos y 7 enseñanzas que encontramos de Jesús. Y en los últimos versículos, 7 expresiones de Jesús donde queda clarísimo que Él es pan para comer y que su sangre es para beber. Esto escandalizó a los judíos. Hoy día todavía muchos se escandalizan de que nosotros digamos que realmente cuando vamos a la Eucaristía comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo, sacramentalmente sí, pero de manera real. Encontramos, por poner algunos ejemplos, Padre, si nos cita algunos versículos para leerlos, de esa afirmación de Jesús, yo soy el pan de vida, y que hay que comer de este pan, y qué produce, y por qué hay que hacerlo. La parte del discurso del pan de vida más fuerte en ese sentido son los versículos 51 al 58. A medida que Jesús va hablando, los judíos le van haciendo preguntas. Y entonces la última pregunta que le hacen es, ¿pero cómo vamos a comer su carne? Y la respuesta de Jesús en los versículos 51 al 58 va a ser clara. Vamos a ir leyendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Padre, ahí están las dos realidades. Esa expresión, cuando los judíos escuchan esta palabra y el pan que yo les voy a dar es mi carne, ¿lo entienden en lo que significa la palabra carne? Claro, y por eso dice, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y es donde vienen las 7 expresiones de Jesús, y en las 7 aparece en verbo, comer, o en sustantivo, comida, la expresión. Es decir, son 7 ocasiones donde Jesús les dice, es que no es de mentiras, es de verdad. Y yo aquí, Padre John, quisiera hacer una referencia muy interesante. Miren, en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, encontramos el diálogo de Jesús con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, ¿y qué nacer de nuevo? Nicodemo interpreta literalmente, dice, pero ¿cómo yo, siendo viejo, voy a volver al vientre de mi madre? Y Jesús le explica, no, lo que hay que nacer es del agua y del espíritu. Aquí es diferente. Aquí la gente dice, pero ¿cómo puede darnos a comerte su carne? Si nos ponemos en el capítulo 3, Jesús hubiera podido decir, no se trata de eso, todo lo contrario. 7 afirmaciones donde ratifica que literalmente hay que comer su carne. Esa expresión, en verdad les digo, que es muy propia del evangelista San Juan, cuando quiere afirmar algo que es muy, muy importante. Además es muy bonito porque la palabra en verdad en griego se dice amén, en griego amén, en nuestro amén. En verdad les digo. Esto que les voy a decir es muy cierto, es muy importante que lo comprendan. Y comienza, miren, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. 7 veces en donde Jesús, diciendo hay que comer o soy comida, nos está repitiendo que es literal, que hay que comer su carne, y en otros versículos dirá también beber su sangre. Es decir, que la Eucaristía es un misterio para creerlo. Primero, creer porque el Señor nos lo ha revelado, porque la Iglesia nos confirma ese testimonio, no solo con la tradición, sino porque ella recibió ese encargo, como lo dice el apóstol San Pablo, un misterio para celebrarlo, para creerlo, para celebrar la Eucaristía, es para celebrarla, para hacernos partícipes de ella, para comerla, no solo creerla y celebrarla, sino comerla y adorarla. 4 dimensiones muy importantes que podemos resaltar de esa relación que como cristianos debemos tener con la Eucaristía. Sí, realmente, y para nosotros los cristianos católicos bien lo sabemos, por la enseñanza de la Iglesia, es el sacramento fundamental, es el alimento básico para que podamos llevar una vida cristiana esforzándonos cada día en agradar a Dios. Para nosotros como sacerdotes también, la Eucaristía, como lo es para todo cristiano, es central en nuestra vida de fe, es central en nuestros compromisos como sacerdotes, porque fijémonos que uno puede decir, hay laicos que pueden hacer obras de caridad más grandes que las que hacemos los sacerdotes, hay laicos que pueden predicar la palabra incluso mejor que lo podemos hacer nosotros, pero celebrar la Eucaristía presidiéndola es propio nuestro del sacerdocio. Por eso están tan unidos, porque si no hay Eucaristía, diríamos, no hay sacerdocio. Un sacerdote que no celebre la Eucaristía, pues pierde su razón de ser. Pero si no hay sacerdote, tampoco hay Eucaristía. De manera que es la unión tan grande de estos dos sacramentos que hoy se unen precisamente en la celebración del Jueves Santo. En este especial que hacemos de Semana Santa, hoy Jueves Santo, hablando del tema fundamental, la Eucaristía, un milagro de amor, Eucaristía para creerla, confesando que Cristo realmente está presente en este misterio de amor. Esta celebración, este misterio para celebrarlo de manera consciente, activa, real, participando del misterio del que estamos allí presenciando. Esta Eucaristía que es un misterio, bueno, el mandato del Señor está allí, para comerlo y para adorarlo. Yo quisiera en este especial preguntarle, Padre Fernando, ya usted hacía la mención, ese testimonio suyo como creyente, como sacerdote, en su relación con la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. ¿Qué significa para usted día a día celebrar este misterio, tener a Cristo en sus manos, adorarlo, predicar e incentivar el amor de los fieles por la Eucaristía? Realmente yo creo que una gracia de Dios es el poder de verdad reconocer lo importante que es la Eucaristía para cualquier cristiano, pero especialmente para nosotros los sacerdotes. El año 1996, el Papa San Juan Pablo II cumplía 50 años de sacerdocio. Él fue ordenado el 1 de noviembre de 1946. Yo en ese tiempo era seminarista y pude leer un testimonio de él que salió en el Observatore Romano, que es el periódico propio del Vaticano, donde el Papa iba visitando ese año algunos lugares e iba contando testimonios de su vida sacerdotal. Ese año, hacia el mes de agosto creo, estuvo en el seminario menor de la ciudad de Roma y allí contaba un testimonio muy especial. Decía el Papa que durante 50 años de sacerdocio, de lo que él se podía sentir orgulloso realmente era que no había pasado un solo día sin celebrar la Eucaristía. 50 años. Para mí ese testimonio pues, fue realmente impactante y me lo propuse, que si Dios lo permitía, yo también quería imitar ese testimonio de San Juan Pablo II. Este año cumplo 23 años de sacerdocio, lastimosamente no puedo decir como el Papa que no he pasado un solo día,
pero creo que si han sido 5 o 6 días ha sido mucho, a veces por inconvenientes de viajes, de cosas. Yo acostumbro siempre que viajo llevar el maletín con todo lo que necesito para celebrar la Eucaristía. Y recuerdo ahora una anécdota muy simpática que nos pasó con mi familia. Estuvimos todos los de la casa en una finca en el eje cafetero y yo pedí una mesita para celebrar la Eucaristía en la habitación donde estaban hospedados mis papás. Ese día estuvimos mis papás, mis 2 hermanas. Al otro día estuvieron otros de mis hermanos. Y el señor de la finca pidió que si era posible, era un fin de semana, que pudiéramos el domingo celebrarla en la cocina del lugar, porque su papá había fallecido hace 8 días y que él con todo el ajetreo no había podido celebrar una Eucaristía por él. Yo le dije que con muchísimo gusto lo fuimos a celebrar y entonces después dijo que si era posible invitar a otros huéspedes que estaban en este lugar y no hubo ningún problema. Estuvimos casi 60 personas, era un domingo, y entonces uno nota también el deseo de la gente de celebrar la Eucaristía, de encontrarse con el Señor en la Eucaristía. Además que para nosotros los cristianos católicos el domingo es el día especial de la Eucaristía y por eso no debemos faltar a la celebración dominical, a nuestro encuentro con el Señor. Pero hay muchas personas, laicos hoy día, que han descubierto que la devoción más importante que podemos tener es la Eucaristía diaria y a veces nos dan testimonio. Incluso en esta época de pandemia que vamos pasando ya, gracias a Dios, muchos sufrieron mucho por no poder ir a los templos a celebrar la Eucaristía. Es decir, Padre, sacerdocio nutrido y sustentado por la celebración de la Santa Misa. Sí, y si no, yo creo que realmente nuestro sacerdocio perdería muchísimo de su razón de ser, de su fundamento mismo, en lo que usted dice ahora también, en el creer en el misterio de la Eucaristía, que a veces nos pueden venir dudas, como a cualquiera, creer en esa presencia real de Jesús, celebrarla, y nosotros además la presidimos, porque celebramos toda la comunidad, y también poder vivir eucarísticamente, en aquello que dice Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y poder adorar a Jesús Eucaristía. Qué bueno cuando un sacerdote se arrodilla delante de Jesús Eucaristía y allí hace su oración y pone en las manos del Señor su vida, su comunidad, su labor pastoral. Podemos colocar en el chat de esta transmisión también el testimonio, edifiquémonos, compartamos ese testimonio eucarístico, cómo a través del tiempo, por la experiencia y la fe, se ha confirmado ese creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cómo es la práctica consciente de la Eucaristía dominical, de la Eucaristía diaria, esas visitas al Santísimo, esa devoción eucarística, ese deseo de comer el cuerpo de Cristo. A partir de este momento, con nuestros comentarios, edifiquémonos en este jueves santo, en este jueves eucarístico. Quisiera que vamos a ir cerrando este especial de Semana Santa con el tema de la Eucaristía, colocando algunos compromisos que brotan de esta meditación. Yo creo que un compromiso muy importante que podemos vivir nosotros y pueden vivir también los que se unen a esta transmisión es esforzarnos por algo que dice el Papa San Juan Pablo II en la encíclica que escribe sobre la Eucaristía, Eclesia de Eucaristía. Y lo que dice el Papa es, seamos cristianos eucarísticos, que nuestra fe, que nuestra vida espiritual esté centrada en el misterio de la Eucaristía, celebrada y adorada. Que no falte un solo domingo sin la Eucaristía, que no falte en nuestra vida espiritual el domingo eucarístico. Y a los que a lo mejor solamente van a la misa el domingo, qué bueno, un compromiso más y decir durante la semana voy a tratar de ir un día más a la Eucaristía hasta que, como muchos decíamos ahora, podamos tener ese compromiso de celebrar diariamente este regalo del amor que es la Eucaristía. En muchos lugares de nuestra ciudad y en muchas ciudades también se han abierto capillas de adoración eucarística. Un compromiso puede ser ese, ir a estar con el Señor en el silencio de las capillas de adoración, delante del Santísimo, y como decía una señora, que me baste saber que Él me mira y yo lo miro. En las capillas de adoración yo tuve la gracia de estar en una parroquia, San Judas Tadeo,
donde hay capilla de adoración perpetua. Los testimonios tan tremendos que uno escucha de los adoradores, que incluso yo recuerdo había un señor que tenía un turno de adoración de 2 a 4 de la mañana, un día a la semana. Y decía que en momentos de dificultad económica vivía, creo que es el Barrancón, bajaba a pie. Entonces él se iba a la 1 de la mañana, hacía adoración de 2 a 4 y volvía a su casa a las 5. Y a las 7 de la mañana ya salía a manejar un taxi que él tenía o que le tenía en ese horario. Y tantos otros testimonios de adoración eucarística, de encuentro con Jesús Eucaristía. A veces nosotros tenemos devociones, está bien, vamos a los templos, ofrecemos la novena, tenemos devoción a algún santo, pero yo creo que a donde debemos ir siempre es a la presencia real de Jesús, sea en la capilla de adoración o sea en el sagrario, donde se conserva siempre en todos nuestros templos católicos. Y eso puede ser otro compromiso. Cada vez que vaya a un templo católico, ahora por ejemplo muchos esta semana pueden estar viajando y eso no es pecado, pero qué bueno que es ir a celebrar allá donde estemos, al pueblito, a la ciudad donde estemos, buscar la parroquia cercana e ir a celebrar estos días. Y que siempre que vayamos a un templo, donde sea, busquemos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, le saludemos y entremos en momento de oración personal con Él. Ser cristianos eucarísticos, ser cristianos que viven de la Santa Misa, de la Eucaristía. Estamos en este especial de Semana Santa. A partir del Domingo de Ramos iniciamos unos momentos de encuentro a través de la transmisión por las redes sociales, por la emisora Paz Estéreo 88.8 FM, y continuaremos estos momentos para confirmar la fe que estamos celebrando. Agradeciendo al Padre Fernando el estar con nosotros en este Jueves Santo, y le invitamos al Padre Fernando para que cerremos este especial con la Eucaristía, no lo voy a poder celebrar la Eucaristía, con la oración y la bendición final. Claro que sí, yo creo que es un momento de verdad hoy para darle muchas gracias a Dios por el regalo maravilloso de la Eucaristía, por el regalo de Jesucristo que se nos da como alimento a través de este sacramento. Pidamos al Señor que aumente cada día en nosotros la fe en el sacramento central de nuestra vida cristiana, como es la Eucaristía. Pidámosle al Señor que cada día la celebremos con más fe, con más devoción, y sigamos esa invitación de un hombre eucarístico, San Juan Pablo II, y podamos nosotros también ser cristianos eucarísticos, que nuestra vida de fe, nuestra vida familiar, nuestra vida como cristianos católicos esté centrada, fundamentada en el regalo maravilloso del amor de Dios por nosotros, que así ha querido quedar de forma real, verdadera en el sacramento de la Eucaristía. Santo Domingo Savio, un hombre jovencito santo, decía que no haya ningún domingo sin Eucaristía y ninguna Eucaristía sin comunión. Y aquí viene otro compromiso, es estar en gracia de Dios cuando vamos a la Eucaristía para poder comulgar sacramentalmente con el cuerpo y la sangre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los que nos hemos unido en este espacio, que bendiga a nuestra iglesia diocesana, que bendiga a nuestras familias, nuestras parroquias, y que hagamos de cada comunidad, de cada cristiano, un cristiano y una comunidad eucarísticos. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos en este especial de Semana Santa a través de las redes sociales, así como de nuestra emisora diocesana Paz Estéreo. Con la gracia de Dios continuemos viviendo este Jueves Santo y acerquémonos a nuestros templos parroquiales, celebremos la fe en comunidad y hoy confirmemos nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía.